Ya está. Entonces, chicos, una vez más, muy buenas noches con todos. El día de hoy estamos continuando entonces ya con nuestra decimosegunda sesión ya del curso de legislación laboral y tributaria, ¿no? Y pues vamos a continuar entonces. Esta semana hemos estado viendo el concepto de lo que era remuneración mínima vital, hemos visto inclusive algunos beneficios que se proporcionan al colaborador, como la bonificación familiar, también hemos hablado un poquito acerca del seguro, ¿sí? Y vamos a ver también que existen otros beneficios sociales que son parte de se podría decir, de la prestación que se le hace al trabajador, ¿no? O de la contraprestación que se le hace al trabajador, ya que éste nos proporciona su trabajo. Entonces, en función a ello, es que la empresa va a proporcionarle estos beneficios. Y vamos a ver cuáles otros, aparte de los que ya hemos visto. En este caso, vamos a ver los aportes a ver, creo que nos hemos quedado aquí, asignación familiar, aportes, seguro de vida ley, creo que en aportes, ¿no? Y asignación familiar hicimos, ya está, ok. Entonces vamos a ver en este caso el concepto de aportes. ¿Qué otros aportes debe realizar la empresa? Ay, no están visualizando, ¿no? Es más, ¿me están escuchando? Ah, sí, ya. Entonces vamos a compartirles la pantalla. La emoción, chicos. Fin de semana, ya se imaginarán. Fin de semana, última clase. ¿Ya cuánto les falta, chicos? Con esta sesión ya van a culminar ustedes, ya culminan, ¿verdad? Con esta sesión, no, digo, con este curso, ¿verdad? Ya están en el cuarto módulo. Es Ustedes el creo que último con este, módulo, mi sí. excelente, ¿ve? Entonces ya les falta poquísimo, ya prácticamente estamos eh, terminando prácticamente porque la última semana solamente va a ser exámenes, entonces probablemente solamente queden unas 5 semanas ya para que ustedes puedan completarlo todo. Muy bien, ya estamos casi a mitad del camino ya. Entonces, vamos a ver algunos otros aportes que se realizan. Dentro de estos aportes nos dicen también llamados contribuciones que realiza el empleador a cuenta del trabajador. Es decir, por estos conceptos dice no se descuenta nada al trabajador. Por ejemplo, no se cabe indicar más que al mes siguiente se realizan los pagos de los aportes a las entidades correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que normalmente, por ejemplo, en el caso del seguro, para que tú puedas gozar del seguro, todavía lo has, o de algunos servicios del seguro, ¿no? Considerando el caso de emergencias, que sí lo puedes usar apenas tú hayas ingresado. Pero en el caso de, por ejemplo, consultas, atenciones y otros servicios que te proporciona el seguro, lo puedes hacer después, ¿no? Y justamente vemos acá la razón por qué, porque a partir del siguiente mes, o sea, tú entras ahora en febrero, y a partir de marzo, en marzo, es más, recién se están haciendo el pago de febrero, ¿ya? Entonces, por eso que este espacio, este lapso, por eso que se dan estos tiempos, en este caso el seguro, y por eso también existen los periodos de latencia, que lo vamos a ver después, ¿ya? En los cuales también todavía podemos hacer uso, porque obviamente ha habido un espacio en el que hemos iniciado tarde el uso de este beneficio que es el seguro. Bueno, la excepción dice ocurre cuando el trabajador decide afiliarse a una entidad prestadora de salud, que en este caso es una EPS. Eh, ¿En qué casos el trabajador libremente puede acudir a contratarse un EPS? En realidad, esto va a depender más que de la empresa, más que de la empresa, cosa del trabajador, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros normalmente vamos a hacer uso de un seguro de salud, por ejemplo, no hay tantas consultas preventivas, por ejemplo, para el tema del cáncer, ¿no? ¿Sí? Pero en el caso de aquellos usuarios o trabajadores que pagan un seguro EPS adicional, ¿sí? O que consiguen ese tipo de adición a su seguro, ellos, por ejemplo, sí se hacen controles anuales, ¿no? Que son gratuitos, entonces, y son a todo el cuerpo, todos los órganos, para con ello poder asegurar también de que no tengan ningún malestar, ¿no? Entonces ya están previniendo, ¿sí?
Esa es una diferencia en este caso con relación al uso del EPS, ¿no? De estas entidades prestadoras de salud. O sea, ellos pueden afiliarse aparte, dice, ¿ya? En este caso, una parte será de la contribución del empleador y la otra aportada por el trabajador, ¿sí? Normalmente, si es que corresponde al 9% el pago del seguro en función a la remuneración, esto es pagado por la empresa. Pero el adicional que es este tipo de servicio que se va a contratar el trabajador, eso debe ser cubierto, en este caso, el seguro complementario del trabajo debe ser cubierto por el trabajador, ¿ya? Porque es él o el empleado que es quien quiere recibir ese tipo de servicio. Bueno, vamos a ver algunos otros aportes que son obligatorios de los trabajadores, ¿ya? Que sí o sí se les tiene que aportar. ¿Qué aportes son? Por ejemplo, el seguro de vida ley, ¿no? Nos dice que el seguro de vida ley es aquel que debe contratar su empleador desde el inicio de la relación laboral. Es decir, yo desde el primer día que entro a laborar, a cualquiera sea la institución, obviamente que estamos hablando en una situación que es un contrato, ya sea determinado, indeterminado, pero una contratación legal, ¿no? Conforme a lo establecido, dice en la Ley Consolidada de Beneficios Sociales, aprobada por el decreto 688 y sus modificadores, ¿ya? A partir del 1 de enero del 2021, que ha sido ahora, el seguro también, en este caso, ¿no? Se está brindando ya el beneficio por fallecimiento natural, ¿no? Que ya ahora se imaginarán que a causa del COVID, cuántos en este caso, cuántos seguros va a tenerse que cubrir. Pero ahora también ahí hay vacíos, ¿no? ¿Hasta qué punto debe ser un fallecimiento natural? Por ejemplo, muchas personas decían ahora que muchas personas que estaban falleciendo por distintas causas, a todos, miren, ¿ah? Y se van a librar de este ítem. Justamente que mueren, por ejemplo, de otra cosa y dicen, ah, murió a causa del COVID o como consecuencia del COVID. Entonces ya no es un fallecimiento natural, ¿no? Ahí se desvirtúa. ¿Cuándo es fallecimiento natural? Cuando llegó a los 86, 88 años y ya tiene un paro respetado porque ya, ¿no? Ya sus órganos dejaron de funcionar correctamente, ya su corazón ya está desgastado y probablemente pierda ahí la vida. Entonces, en este caso, ahí también de repente va a haber algún mal uso, ¿no? De esta normativa, de este artículo. Dice, esto sin afectar las pólizas de seguro de vida vigentes que los empleadores ya hubieran contratado. ¿Y qué es un seguro de vida? ¿Cómo lo contratamos? Nosotros sabemos que este derecho, porque es un derecho que tienen en este caso las personas de poder contratarse un seguro de vida, ¿no? Existen varias aseguradoras, ya sabemos nosotros, RIMA, Profuturo, no sé cuántas más, y nos dice esto entonces que los colaboradores tienen el derecho a este beneficio, ¿no? Sobre todo quienes, el sector privado o también independiente. Es decir, yo, si tengo mi negocio, ¿podré adquirir un seguro de vida? Sí, también lo puedes hacer, ¿no? Siempre y cuando tengas una modalidad contractual. Estés registrado, obviamente, en tu empresa, tú como gerente, y también puedas asumir este beneficio. Dice, así como los trabajadores, entidades y empresas del sector público, sujetos al régimen laboral del decreto 728, ¿ya? O sea, prácticamente todos, ¿no? ¿Cuándo, en qué casos no, por ejemplo, no tendré este derecho en el caso de que, por ejemplo, me estén pagando solamente recibo por honorarios? Como hay muchas empresas que así trabajan, ¿no? Para deslindarse, entonces yo te contrato únicamente para que realices esta actividad por determinado tiempo. Entonces, tú realizas la actividad, pero yo no tengo ningún otro vínculo laboral contigo. Sí, y muchas empresas así lo están haciendo, ¿no? Sobre todo aquellas en las cuales el trabajador cumple labores intermitentes. Entonces deslindan relación y también se libran de pagar o se libran de cubrir y gestionar todo este beneficio del derecho al seguro. ¿Cuáles son las indemnizaciones a las que el derecho al seguro de vida va a cubrirse, no? Por este seguro, la compañía se obliga a pagar a los beneficiarios que declaraste en la póliza. Ojo, por eso es importante, y ayer también se los mencionaba, el hecho de que sobre todo los papás, ¿no? Porque a las mamás, obviamente tú gestas, das a luz y tienes que declarar al niño, ¿no? Tienes que declarar a tu hijo nacido vivo. Sí, pero normalmente, ¿en qué casos ocurre que hay este desconocimiento? En el caso de los varones, por ejemplo, ¿sí?
Y no es una cuestión de irme contra los dos microgranos que están aquí, sino que es una realidad, ¿no? La mayoría de los varones pues pasa esto, ¿no? Es más, dicen, he escuchado por ahí algún, no sé si ustedes han escuchado, la mamá de mi hijo, dice, ¿no? No, y es más, entonces se refieren de esa forma, de manera tal que quieren deslindar responsabilidades tanto con su pareja, no vamos a decir esposa, inclusive en algunos casos con sus hijos, ¿sí? Entonces no los declaran y también les hacen perder este beneficio. Muere el trabajador y la póliza de repente no lo pudo poner a nombre de su hijo porque no lo reconoció, de repente irá a nombre de su mamá, vamos a ver a nombre de quiénes, ¿ya? Entonces, estas pólizas nos dice que va a cubrir y va a garantizar el pago por la aseguradora, dice, en este caso por muerte natural de 16 remuneraciones asegurables. Y si es por muerte accidental, de 32 remuneraciones accidentales. Ahora, asegurables. Ahora, es importante saber hasta qué punto es accidental y cuándo es natural, ¿no? Ya les decía. Entonces, esto sí me gustaría que lo indaguen un poquito más porque es importante conocer esto. En el caso del tema de la muerte accidental, tienen que saber también de que siempre y cuando haya sido en las instalaciones o cumpliendo alguna labor relacionada al trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es importante determinar en el momento mismo en el que ha ocurrido el hecho, ¿no? Y que las investigaciones también sean dentro de los periodos más cortos. Ahí es pues donde se reporta a la aseguradora y es la aseguradora quien va y hace las investigaciones para ver cuál va a ser la cobertura de la muerte, ¿ya? Entonces ahí debe figurarse todos los hechos que han ocurrido, cómo han ocurrido, cuándo, en qué condiciones. Y también para eso, hacer saber, ¿no? Porque inclusive algunas empresas dicen, no, sí se le dijo, ¿no? Y él no sabía. O sí se le dijo y él simplemente se olvidó. Entonces él sabía que tenía que venir. Por eso estas condiciones, de ahí que es importante que el colaborador conozca el reglamento interno, la modalidad de operaciones dentro de la empresa, el manejo del plan operativo, o sea, todo en general, ¿no? Todo, cómo es que se está operando dentro de la empresa, ¿ya? Y sobre todo en aquellas empresas industriales, operativas, técnicas, en las cuales, pues, la labor es así, ¿no? Se podría decir, de algún tipo de riesgo. Entonces, se tiene que quedar bien claro, tanto para el trabajador, para decir, no, me hicieron hacer algo forzoso, o en este caso para el empleador, para la empresa, decir, en este caso, si había o no conocimiento, existencia de algún tipo de conocimiento con relación a las labores que estaba realizando y al error que probablemente pudo haber cometido, porque recuerden que normalmente las empresas para deslindarse de responsabilidades siempre volcan la responsabilidad en quién, en el colaborador, ¿no? Que él tenía conocimiento, incumplió de repente por ahí las normas y ya, pues, ¿no? Se generó esto, ¿sí? Se generó el fallecimiento. Entonces es importante el conocimiento, hacer conocer. Por eso que les decía que en cada vez que un trabajador firmaba el contrato, inclusive ahí le ponían, ¿no? Los lineamientos internos, el reglamento interno, como lo quieran llamar. Entonces decía, él conoce y acepta que se le ha expuesto y está dispuesto a someterse a todo el reglamento interno de la empresa. Entonces es importante conocer también ese manejo operativo, de todo de manera general. ¿Qué otro caso? Nos dice por invalidez total y permanente originada en un accidente, 32 remuneraciones, en este caso asegurables, ¿no? Entonces, es importante, ese seguro de vida yo sí particularmente lo he visto una vez en un caso, por ejemplo, hace 2 años, no, ya va a ser 3 años más o menos, conocí a alguien que adquirió un vehículo, una camioneta, estaba con la idea de colocarlo a la mina. Las camionetas no son camionetas, ¿cómo le dicen? Custer, no son Custer, las minivan, ¿no? Bueno, entonces adquirió una minivan para llevarla a la mina. Supuestamente le iban a ingresar a casa Verde, ¿no? Pero ustedes saben que las mineras normalmente para lo que es manejo del personal, cuando quieren un vehículo, lo quieren 0 kilómetros, ¿no? Para que ellos no les genere incomodidad de mantenimiento, cuidados y todas esas cosas porque requiere el vehículo.
Entonces lo contrataron, ya, pues ya estaba él a punto de llevarlo, lo sacó de la tienda, pero para esto esta persona hipotecó su casa. Cuando hipotecó su casa, resulta que hipoteca su casa y con esto paga el crédito, ¿no? O sea, paga el vehículo. Y además, según indicaron en la institución financiera, porque yo también fui a ver el caso, porque en realidad, sobre todo por apoyarles, ¿no? Porque la persona que se había quedado a cargo finalmente no tenía conocimiento mucho de cómo era el tema de las letras, cómo iba a quedar su deuda, ¿no? Porque se quedó con toda la deuda del vehículo, imagínense. Bueno, ¿qué pasó? Que esta persona aparentemente le habían dicho de que tenía que colocarle el GPS al carro, ¿no? Que el carro para que ingrese a la minera tenía que estar con GPS. Va él y dice, pues ya le voy a hacer colocar GPS. ¿Y dónde creen que lleva a hacer colocar el GPS? Lo llevó aquí a la calle Puno. Bueno, los que son de Arequipa conocen, ¿no? La calle Puno. Y lo llevó a la calle Puno que se lo colocaran. Y resulta que cuando estaba yendo en su primera subida para Cerro Verde, porque él estaba yendo como chofer, en su primera subida para Cerro Verde, se le para el carro, se bloquea el tablero del carro, no como era un carro moderno, porque fue hace poco lo sacó 0 kilómetros, se bloqueó el carro y se paró totalmente. ¿Qué pasó? De que se había cruzado el tablero, fue lo que le dijeron, ¿no? Te lo han instalado mal el tablero y pues ahora tienes que llevarlo a reparar. Cuando, ¿qué pasó? Al final, cuando fue a la fábrica, entonces dijeron, no, ya no vas a poder hacerlo. Bueno, finalmente él agarró y dijo, ya ni modo, entonces voy a sacar otro carro. Y se sacó otro carro más. Se sacó un carro, ¿cómo se llama? Otro tipo minivan así, pero más chico, para poder hacer carreras mientras arreglaban ese carro, porque no lo arreglaban. Entonces sacó otro para hacer rutas para Mollendo, para Camaná, como normalmente van, ¿no? Y una tarde salió. En esa salida, esta persona tuvo un accidente. El accidente constó en que él salió del vehículo en 48 para poder comprarse una bebida y cuando bajó del carro, iba a subir a su carro, lo agarró a una puerta, vino una minivan y lo atropelló. Esta persona quedó discapacitada de manera permanente, ¿ya? O sea, puede moverse porque camina, pero ha quedado como que fuera un niño de 10 años, 8 años, así. Entonces, ya un señor, no joven, ni siquiera mucho, tendrá por 30 años, y quedó así. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fuimos nosotros a ver el banco, dijeron, pero aquí el señor no ha sacado en este caso era un seguro de desgravamen que era para el crédito y finalmente no tenía nada, tampoco había tenido seguro de vida, no había tenido un montón de cosas, que quien estaba en este caso en la obligación de decirle era la institución financiera, ¿no? Pero bueno, el hecho de que este tipo de seguros, tanto de invalidez total y permanente, siempre tiene que considerarse un elemento importante para todos y ello, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos a ingresar al centro laboral, también debemos cuestionarnos ello y preguntar también a la empresa si es que ésta lo está gestionando o si es que nosotros lo tenemos que gestionar o no, pero tener conocimiento de si se cuenta o no con este seguro, cuáles son nuestras opciones. Recuerden ustedes que el colaborador, si bien es cierto, está de alguna forma supeditado, está por debajo de repente de las demás jerarquías. Sin embargo, siempre tenemos ese derecho de poder cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Porque finalmente, llegado el momento, cuando alguien desconoce eso, inclusive pierde muchos beneficios, ¿ya? Y no solamente directamente para el trabajador, ¿no? Sino también para su entorno, que es quien finalmente sufre estas dificultades, ¿no? Que puede generar la muerte, la incapacidad o cualquiera de estos, ¿ya? Entonces es importante el uso, la implementación y en este caso la inscripción en un seguro de vida. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios del seguro de vida? Les decía, ¿no? En este caso, los beneficiarios van a ser directamente la cónyuge como primera persona beneficiaria o conviviente o descendientes. ¿Cuándo se considera conviviente? Eso tiene que estar en función a la ley de seguros.
Ya, entonces es importante eso también preguntarlo. Y para eso también, sobre todo aquella persona que, digamos, no estaba casada y quiere figurar como conviviente, en algunos casos pueden sacar una constancia de que han estado viviendo juntos, ¿no? Inclusive eso lo pueden sacar en la comisaría, pueden ir y hacer constatar de repente con sus prendas en la casa, yo qué sé, de que efectivamente había convivencia. Ahora, también depende de cuánto tiempo tienen que estar conviviendo para que sea considerado conviviente, porque no sé que vino ese día y ya es mi conviviente. No, no, tiene que haber también un periodo de tiempo y también tiene que ser demostrado. ¿Ya? Y sus descendientes, ¿quiénes son sus descendientes en este caso? Sus hijos de manera directa. Y por eso la importancia de este reconocimiento de los tanto de varones como mujeres, pero decía, creo que la deficiencia no es tanto en las mujeres porque normalmente las mujeres pues somos de por sí las primeras en cumplir con este rol, ¿no? Ya al momento que se da a luz, entonces ya se inscribe. Sobre todo este problema suele pasar en los varones, ¿no? Entonces es importante también el reconocimiento de los hijos para, en este caso, el beneficio del seguro. Dice, si no existieran estos beneficiarios, que son el cónyuge y el conviviente, se puede, en este caso, darle indemnización a sus padres o, en este caso, a sus hermanos menores de 18 años. Por ejemplo, yo recuerdo tenía un alumnito eh, y él era, o bueno, no era, es gay, ¿no? Y este alumnito, él ya trabaja como, oh, no recuerdo el cargo, porque es como que en inglés, pero trabaja para SAF, la vela, ¿ya? Y él ha ido ascendiendo, él empezaba así como cualquier anaquelista, por decirlo así, ¿no? Que van, arreglan los anaqueles, así literal, ha ido estudiando y cada vez ha ido mejorando un poquito más el en su CV, ha ido postulando a los ascensos y su capacidad, su desempeño también era muy bueno, ¿no? Aparentemente, según lo que me comentaron, porque después me llegué a conocer a otras personas que también lo conocían. Y cuando les refería a quién, me decían, ¡ah, él es su alumno! Me decían, pero sí era mi alumno y un muy buen muchacho. Y pues tenía esta característica, ¿no? Llamémoslos así, esta característica de ser gay. Y recuerdo una vez nos estábamos despidiendo, pues acababa el siglo, bueno, y era mi último curso que le dictaba a él, y se despedía muy triste, casi llorando, pues, ¿no? Y dentro de este comentario nos decía, ah, yo me siento bastante triste porque y él era mayor, ¿no? Ya tendría pues 40 y pico, algo así. Decía, me siento bastante triste, ¿no? Porque he llegado a una edad en la que ya pues no tengo nada, ¿no? Lo único que, o sea, tengo dinero, él decía, tengo dinero, laboralmente estoy estable, eh, tiene salud, ¿no? Tenía vida, inclusive él se hacía ¿qué le dicen? No, tipo Botox, otra cosa que les ponen a la piel, no recuerdo que ya, o sea, bien, más regio que la mía, se imaginarán. Entonces, ya, pero sin embargo, él decía, ¿qué pasa? De que justo ahora le habían hablado acerca, o sea, parece que le habían ido a visitar con el tema del seguro de vida, ya porque su remuneración también era muy buena, todo el chico estaba cada vez más estable, lo estaban ascendiendo y todo, y justo él empieza a reflexionar y se da cuenta de que no tiene pues familia, ¿no? Justo viendo, decía, yo tengo un seguro de vida, decía él, y para colmo, mi mamá se ha muerto, mis hermanos nadie me quiere, y no tengo hijos, no tengo nada. ¿Qué pasará en estos casos? ¿No? Es importante por eso el establecer y el fijar hasta qué punto y a quiénes se puede beneficiar con este seguro de vida, ¿no? En este caso, bueno, él decía que tenía un hermano en Lima, y que por ahí que iba a buscar esta opción, ¿no? Pero había perdido muchos lazos y eso le costaba muchísimo. Entonces es importante saber, tener conocimiento a quién es que se le va a proporcionar este seguro de vida, ¿ya? Y debe estar claro, no se puede dejar a que de repente, por norma, ya que no lo ha declarado, entonces, bueno, por ley será pues su conviviente, ¿no? ¿Quién es fulanita? Ya está. Entonces, no, no es importante también esto, dejarlo en claro también para que esta persona también pueda gestionarlo, porque también hay tiempos para la gestión de este seguro de vida, ¿ya? Otro aporte, tenemos en este caso el aporte de salud. Nos dice que
¿Qué ley le sustenta la de salud? La ley 27056 dice, la empresa está obligada a aportar el seguro social de salud, actualmente a cargo de salud, ya lo sabemos nosotros, salud es una institución paraestatal. ¿Cómo así paraestatal? No pertenece, a ver, vamos a decirlo así, es una empresa, es una institución del Estado que también maneja presupuesto privado. ¿Por qué privado? Porque las empresas privadas le aportan para su mantenimiento y es el Estado quien lo maneja y lo controla. Entonces es para estatal. Bueno, ¿cómo así? Dice, como un gasto o un costo propio. En este caso, el aporte es del 9% del cálculo sobre sus remuneraciones percibidas de los trabajadores. Dice que con este aporte de la empresa, el trabajador tiene derecho a los servicios de salud, al igual que los familiares directos llamados derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Los derechohabientes son tanto la esposa como los hijos. Antes no estaban solicitando tanto la partida de nacimiento e inclusive ahí tú podías mismo llenar, la cónyuge también iba. Pero actualmente desde el año pasado, anteaño pasado, sí o sí te requieren como parte del trámite, de los formatos, el presentar los DNIs, el presentar la partida de matrimonio, es más, que esté vigente, ¿no? Tienes que ir a la municipalidad y sacarlo con las fechas vigentes, porque imagínense que va la esposa, ya se separó hace tiempos, pero va con su partida de matrimonio que ya sacó hace un año, ¿no? Y ya está separada hace 9 meses. Y va y se afilia a ella, afilia a su hijo, todo. ¿Sí? Entonces, ojo, que también podrían ellos inclusive asegurar a la conviviente, ¿ya? Entonces, aquí es tanto el derecho a vivienda, aquí es más, ¿quién no únicamente así no esté, no necesariamente casado, sino tiene que estar con su partida de nacimiento, es al hijo sobre todo es a quien, al menor, a quien se debe hacer este registro de derechohabiente para que éste no pierda sus beneficios, ¿ya? Inclusive la esposa ya si ya está gestando, va, y el niño aún no nacido ya tiene el derecho a sus atenciones. Es por eso que inclusive dice, ya, ella no es mi esposa, a ella no lo estoy asegurando, pero estoy asegurando a mi hijo, al que está en el vientre. Por lo tanto, quiero que le den los servicios y las atenciones. Entonces, también inclusive por eso ya se le da la atención en este caso a las esposas, ya, o a las parejas ya la atienden a esta pareja hasta que el niño nazca. Nace el niño y el niño continúa con las atenciones y ella ya dio hasta donde gestó nada más, hasta donde dio a luz. Entonces, aquí quienes principalmente se debe proteger este beneficio o se crea esto es para proteger los beneficios del niño, ¿no? Que es una persona, la persona más vulnerable en esta condición. ¿Cuándo puedo hacer uso de salud, no? Al día siguiente mismo, en realidad, de que yo ya estoy inscrito en el de salud, ¿no? Por eso que es importante que aquí el área de desarrollo de personal, de coordinación de personal, te registre al día siguiente. Mira, hemos visto los plazos, ¿no? Tiene que ser 48 horas, cuánto tiempo, todo ya. Tiene que presentarlo esta documentación para que cualquier cosa del trabajador ya pueda ocurrir. Imagínense si pasa el accidente el primer día de trabajo, ¿no? O sea, tiene que registrar a su trabajador al primer día, ¿ya? En este caso, otra cosa es que vaya por una atención de emergencia, ¿sí? Le dio un infarto, prendió la máquina y salió el gas, hubo fuga de gas, se intoxicó, yo qué sé, ¿ya? Pero en el caso de que esto fuera una atención, ay, quiero irme a hacer ver las muelas, quiero que me vayan a hacer curar, quiero irme a odontología. Entonces, no, esta atención no va a ser, no va a poder hacer uso de esta atención hasta que no llegue al tercer mes de los aportes que se está generando, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, sí estás inscrito todo, pero todavía no se tiene derecho, en este caso, a ese tipo de consultas, farmacias, ¿no? Cuando solamente fuera una emergencia, ahí sí aplica a partir del día mismo que está ingresando a laborar, ¿ya? Solo en caso de emergencias puede hacerse atender cualquier sitio. Pasado el tercer mes, esta persona ya puede hacer uso de los otros beneficios que bordea a lo que es en este caso de salud, ¿ya? No sé,
¿Qué puede haber dentro? Creo que hay talleres, inclusive, hay guardería de salud, no tantas cosas que hay. Entonces puede hacer uso, pero a partir del tercer mes, de sus consultas, de sus controles, chequeos, lo que desee, medicamentos, medicinas, a partir del tercer mes, ¿ya? Acá importante el reconocimiento al derecho habiente, sobre todo del menor. Otros aportes tenemos, en este caso, el SENATI. Ya sabemos qué es el SENATI. El SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento, ¿no? En este caso, el SENATI es un pago que van a realizar las empresas del sector industrial. Todas están obligadas, no todas, solamente aquellas que sobrepasan el número de 20 trabajadores. ¿Por qué pagan esto? Bueno, aparentemente Senati nace como una iniciativa del sector industrial en el que deciden formar personal para que trabajen dentro de sus empresas. Entonces dicen, creemos un CENATI, creemos un centro de adiestramiento y nosotros pues vamos aportando, pero que los vayan capacitando. Imagínense, ¿eh? CENATI recibe aportes del sector industrial y aparte cobra las pensiones a los chicos, o sea, recibe por ahí doble aporte. E inclusive por ahí los aportes de CENATI son pues al nivel casi de una universidad. No sé si alguien conoce alguien de CENATI, pero así son las pensiones, son bastante altas, ¿sí? Y a pesar de ello, bueno, sus infraestructuras, bueno, al menos aquí en Arequipa son muy, deja mucho, ¿no? Que desear todo lo que es su infraestructura. Pero bueno, entonces, este Senati, solamente quienes van a hacer este aporte? Solamente las empresas del sector industrial. Y dijimos aquellas que son, en este caso, que cuentan con más de 20 trabajadores eh, y que además pagan supuestamente o hacen este aporte para que supuestamente capaciten a esta persona para que luego vaya a trabajar a sus empresas. Es por eso que por ahí tiene Senati convenio con muchas empresas que envía a sus jóvenes luego de que están trabajando, luego de que han terminado su carrera o están en sexto semestre, en el quinto semestre, a los que son de administración industrial, quienes más, todos, ¿no? Los de mecánica y a todos, mantenimiento también, para que vayan a aportar, ¿no? Y se supone que ese es el aporte que hace o la retribución al aporte que hacen estas empresas, ¿no? Y los envían, les hacen un tiempo de capacitación, los reciben, pero con esta garantía de que han sido capacitados en Senati, ¿ya? El SCTR, ¿no? El SCTR está referido entonces al seguro complementario de trabajo de riesgo. Es decir, que aquel personal, aquellas empresas que trabajan en alto nivel de riesgo están obligados, ¿sí?, a contratarles este servicio. ¿Y quiénes van a asumir esto? Nos dicen, bueno, en este caso nos dice que las empresas que desarrollan actividades consideradas por las normas vigentes como actividades de riesgo, ¿quiénes son esas? Por ejemplo, eh, ahora tenemos la maderera San Martín, ¿no? En este caso, que es una maderera, se podría considerar de alto riesgo. ¿Por qué? Porque operan como cortadoras, con sierras. Una minera, alto riesgo. ¿Quién es más? A ver, empresas pesqueras. Todo, sobre todo, se considera de alto riesgo aquellas empresas del sector industrial. Ojo, también podríamos considerar aquí, de repente, creen ustedes, a las instituciones del sector salud. Recuerden que ustedes, esto ahora, ¿no? Y con esto más todavía lo estamos demostrando con toda esta pandemia, que es un sector de alto riesgo también. Dice que ellos deben contratar, dice, para los trabajadores que desarrollan tales actividades, el seguro complementario de trabajo de riesgo. El aporte en este caso de este seguro es del 0,53% de la remuneración del trabajador, es decir, más el 9% de salud y adicional el SCTR, que va a ser del 0,53%, dice la remuneración del trabajador, y se paga a quién? A las aseguradoras privadas, como RIMAS, Pacífico, La Positiva, para que les puedan también cubrir si es que hubiera algún riesgo, ¿ya? Si es que hubiera algún accidente también a causa de ello. ¿Qué actividades? ¿No es no? Extracción de madera, la pesca, la producción de petróleo crudo y gas natural, las refinerías de petróleo, fabricación textil, fabricación de sustancias químicas industriales. Todas estas entonces empresas están obligadas a contratar este servicio de SCTCRT, ¿ya?
Bueno, las provisiones por beneficios sociales nos dice que son aquellas en las cuales se reconoce el costo o gasto cada mes que se haya incurrido en el mismo, pero que su desembolso puede producirse en una fecha posterior al, en este caso, a la realización. Un ratito, chicos, por favor. Sí, somos un problema. Ya. Bueno, chicos, disculpen. Estaba agua. Ya. Entonces, bueno, aquí vamos a ver en este caso el tema de los demás beneficios sociales, como cuáles, por ejemplo, vamos a ver el tema de las vacaciones. De acuerdo nos dice al decreto legislativo 713 y su reglamento, todo trabajador, dice, tiene derecho a 30 días de descanso calendario vacacional y que debe ser remunerado cada año completo de servicio. O sea, cada año, antes, por eso que las vacaciones tienen que darse antes de cumplido el cierre del año, ¿ya? Antes, por ejemplo, yo recuerdo muchos casos hace como 15 años atrás, en los cuales los trabajadores decían, no, yo con mis colegas decían, ay, no, ya me estoy juntando mis vacaciones, que para que me den 2, 3 meses, y lo juntaban. Hace 3 años no salgo de vacaciones, ya todos los meses estoy juntando para hacerme un viaje, y ya se hacían, pues, ¿no? Y las empresas inclusive sí les cedían también, porque sí, bueno, sí, está juntando, ya ahí está bien, ¿no? Lo dejaban. Pero esto varió desde hace ya más o menos, como les digo, hace 10 12 años, ¿no? En que se implementó una medida, inclusive sancionatoria. ¿Para quiénes? Sancionadora para quiénes? ¿Para qué? Para las empresas que no cumplieran con brindar este beneficio a tiempo, es decir, dentro del periodo anual. Tenían que darse los 30 días. Ahora, nuevamente el anteaño pasado ha sido que nuevamente lo han vuelto a regular este tema, ¿no? Siendo que no es necesario de que sean los 30 días en un mismo periodo, ¿no? Dando así que las empresas seleccionaban los periodos que ellos querían y les daban a los trabajadores. Entonces, como se vio un poco así, les han dado un acceso, ¿no? 15 días sí deben ser juntos, que los vamos a ver ahora, y los otros pueden ser de manera progresiva cuando el trabajador así lo solicite. ¿Ya? Entonces, 15 días prácticamente para la empresa y los otros 15 días van a ser paulatinamente cuando el trabajador lo quiera, ¿no? Un cumpleaños, yo qué sé, mis vacaciones, aniversario, yo sé, quiero esas fechas, los puedo solicitar. Obviamente, estas tienen que ser solicitadas con anticipación. ¿Qué requisitos se debe obtener para las vacaciones? Nos dice,
Primer requisito para gozar del descanso, dice, es la jornada mínima de 4 horas diarias. Es decir, ¿cuántas horas semanales? 24 horas semanales, ¿ya? Días efectivos de trabajo, debe haber jornada de 6 días por semana, de 260 días entonces al año. Y debe demostrarse eso, ¿no? Jornada por 5 días, en este caso, semanales y de 210 días. Si es 5 días, entonces tiene que ser 210 días, nada más. Dice, y de un año de labor continua. Entonces, los contratos también tienen que ser anuales o al menos demostrarte así. ¿Cuándo hay discontinuidad? Cuando el empleador en este caso te contrata de febrero a julio y luego te contrata de septiembre a diciembre, por ejemplo, no está generando una discontinuidad de manera tal que pierde el beneficio de las vacaciones. Y esto lo hacen también muchas empresas con este tema, ¿no? Cuando generan esto, se pierde también este beneficio. En los casos dicen que se desarrolla el trabajo en solo 3 o 4 días a la semana o sufra paralizaciones temporales, ¿sí? Intermitentes, autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al descanso vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 días en el dicho periodo, ¿ya? Ahora vamos a ver en este caso qué se considera como días laborados. Un permiso sindical, por ejemplo, que es lo que, bueno, en el caso de mi tan querida alma mater, por ejemplo, sobre todo el personal administrativo, bueno, ahorita no, gracias a Dios, porque imagínense, encima que tenemos todo ese tema del aislamiento, sufrir con ese tema de las benditas huelgas que ellos saben hacer, ¿no? Sobre todo el área administrativa trabaja mucho, se ha acostumbrado, ¿no? Desde hace muchos años, en realidad creo que yo, miren, estudio desde el año 2000, estudié, eh, imagínense, ¿no? Siempre he vivido constantes huelgas del personal administrativo, solicitando homologaciones y distintas cosas, algunos beneficios que inclusive se les han ido proporcionando de manera escalonada. Sin embargo, el personal siempre ha estado, no, cada rato. Entonces, en este caso, si es que esas personas decidieran hacer una junta el día del sindicato, ellos simplemente agarran, se paran, se retiran y van a su reunión, ¿no? Porque es un permiso sindical. Obviamente tiene que ser un trabajador que pertenezca al sindicato. El descanso previo y posterior al parto, ya sabemos por qué, ¿no? El posparto, preparto, ¿por qué? Porque en este caso la mujer, que es quien va a dar a luz, necesita este periodo porque es el más agotador, tanto antes y después de dar a luz. Ahora, también existe la posibilidad de que el periodo prenatal lo pasen y lo junten todo al postnatal. Pues hay mujeres pues que así, ¿no? Esperan hasta el último día para dar a luz, es más, ya cuando están ahí tiene que ponerse mal inclusive, o se programan para que sea ya en su último día y recién piden su licencia, ¿no? Para poder entonces atender la primer parte del periodo de vida de su hijo con mayores atenciones, ¿ya? Días de huelga legalmente realizadas, ¿no? Les decía, como por ejemplo esas, ¿no? Salen a huelgas un día, 2 días, no se mueve, es más, cierran toda la puerta, ya está. Días de huelga legalmente realizadas. Periodo vacacional correspondiente al año anterior, ¿sí? Entonces, si es que tiene por ahí, en este caso, de las vacaciones de todo el año, ya lo está acumulando, ahí lo tiene, entonces tiene que también, estas vacaciones son consideradas como remuneradas, porque es parte de su beneficio, sus vacaciones. La jornada cumplida en día de descanso, cualquiera que sea el número de horas laboradas. Y en tu día de descanso te están haciendo trabajar, esto debe ser remunerado, porque yo estaba en mi día de descanso, ¿ya? Ahora, que todos lo cumplan o no lo cumplan, eso es también otro tema para de repente por ahí analizar, ¿no? A nuestros alumnitos que estudian gestión, que estudian banca, saben, porque que es y peor ahora, ¿no? Les decía, con este tema del teletrabajo y todo, realmente se complica un poquito más, ¿no? Es difícil realmente poder enmarcar un espacio de tiempo fijo en el cual trabajar, porque ya pues te gana, ¿no? En realidad, y a veces desbordas más de las horas que inclusive tienes que laborar. Inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo o enfermedad profesional hasta máximo de 60 días al año, ¿no? Obviamente estas se van a ir dando de manera
indistintas, ¿no? Porque ya sabemos que inclusive si es que es hasta 20 días, todavía lo cubre la empresa, ¿no? A partir del día 21 lo cubre la aseguradora, ¿ya? Si es que le pasó un accidente, algo, en este caso lo cubre el seguro, ya empieza a pagarte. Por eso que inclusive hay muchas empresas que con este tema, el trabajador ya llegó al día 22 y la empresa te dice, no, hasta acá nomás nosotros ya es más, ya tienes que venir a trabajar. ¿Pero por qué? Si no, porque no se te va a pagar si no vienes o tienes que conseguir un reemplazo, ¿no? Y porque simplemente no, por no gestionar el tema por no gestionar este beneficio de que salud tiene que pagar estos días que no se están laborando. No se están laborando no porque el trabajador no quiera, sino porque se encuentra discapacitado o incapacitado en ese momento para poder continuar con sus labores. Entonces, deben ser cubiertas también estos, ¿no? En estos casos, estos días que en los que haya sufrido el accidente y de su recuperación. Falta o inasistencias autorizadas por ley, decisión del empleador o convenio individual o colectivo. ¿Ya? Entonces, aquí de repente ahí va a estar establecido hasta cuánto yo puedo faltarme. Por eso es importante, les decía, lean los contratos que les van a proporcionar, porque seguro que me ponía a conversar hoy día con alguien y me decía eh, que esta persona había ido a buscar para hacer su serum. Y cuando ha ido a buscar para hacer su serum, resulta que la jefa del serum ha muerto, ¿no? De COVID, era jovencita. Y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes van viendo, en realidad muchísima gente, pues es más, ¿no? Va a haber bastante deficiencia o déficit en este caso de colaboradores especializados, ¿no? Y ahí de repente va a haber muchísima demanda también para ustedes, así que a seguir preparándose, chicos, ¿ya? Horas extras a partir de 4 a más de un día. Ya también estas deben ser remuneradas. Y hemos visto que inclusive 3 veces, ¿no es cierto? No, en función al porcentaje, ¿no? Las 2 primeras horas, y a partir de la tercera hora, cada uno tiene distintos porcentajes. También esto debe ser remunerado. La duración de las vacaciones. Con relación a la duración de la vacación, hemos dicho que son 30 días. Ahora, ha aparecido este fraccionamiento que nos dice que son 15 días calendarios en periodos de 7 y 8 días. Ininterrumpidos, es decir, deben ser los 15 días seguidos. Eso sí tienes que dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad a la empresa no le conviene darte las vacaciones ya hoy día, imagínense, ¿no? En el año, ya, me falto mi cumpleaños de mi hijito, cumpleaños de mi esposa, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños de mi papá, cumpleaños de mi abuelita, matrimonio de mi primo, y así sucesivamente, irme faltando las 30 faltas. ¿Será eso correcto o bueno para la empresa? Los que estudian banca, administración, gestión, economía, no sé cuántos compañeros tenemos, realmente saben que no es algo productivo en este caso para la empresa, porque nosotros necesitamos un personal que esté ahí, presente, ¿no? En la empresa y que sea constante. Entonces, esto no es muy bueno. Por eso que este reglamento, en este caso, esta idea de plantearles de 15 días que se establece, se negocia con la empresa, aunque el término negociación creo que en realidad es poco viable, ¿no? Porque normalmente son las empresas quienes establecen tu periodo y es más tienes que estar, y por más que seas un trabajador nombrado, ¿ah? Y tienes que estar ahí negociando muchas veces tus vacaciones o la fecha de tus vacaciones para que te puedan dar. Bueno, estos 15 días entonces nos dice que sí pueden ser fijados, ya están dados, negociados con la empresa, y los otros pueden darse o recibirse en función al requerimiento del trabajador, siempre y cuando sean solicitados con anticipación y no afecte a la productividad de la empresa, ¿ya? Este sí puede ser negociado. La acumulación nos dice que hasta 2 años mínimo haber gozado 7 días de vacaciones. Con este tema, como les decía, en cuanto a la acumulación, hace muchos años sí se daba esto de acumular sus vacaciones, ¿no? Inclusive 2, 3 periodos, ¿para qué? Para luego poder hacer un goce un poquito más largo. Sin embargo, ahora las empresas como tienen espacios para poder eh, bueno, ya tienen un límite de tiempo para poder ejecutar ese tema de sus vacaciones, entonces ellos también ya se preocupan de que esto se cumpla. E inclusive hay muchos que no, ya tienes que salir, ¿no? Por ahí escuché a algunos coleguitas, por ejemplo, ya varias veces que me dicen,
que voy a salir de vacaciones, a la fuerza, es más, ¿no? Están día, imagínense, están día jueves, ya y les dicen, el lunes sales de vacaciones. ¿Qué? Sí, el lunes sales de vacaciones hasta el día viernes, y esta persona no planificó, no pensaba ni salir, quería salir otro día, pero ¿qué haces? Te ves sometido, ¿no? Y esa es una realidad, por eso que a veces esta partecita de la negociación, yo digo entre comillas, ¿no? Porque a veces las empresas pues, te someten, te imponen, ¿no? Y te dicen, no, tienes que salir, es más, sales 7 días o sales 15 días y ya, retornas y ahí está tu periodo ya. Y ellos se ven impactados. Dicen, sí, me han mandado de vacaciones y tienen que ya retornar cuando estas hayan culminado. Bueno, vamos a ver algunos puntos dentro del artículo 18, o en el punto 7, en este caso nos dice ¿puede el trabajador acumular periodos consecutivos de descanso vacacional? Es la pregunta que estamos haciendo. Dice, sí. Para ello, el trabajador debe convenir por escrito con su empleador en acumular hasta 2 descansos anuales, ¿sí? Consecutivos, siempre que después de un año de servicio continuo disfrute por lo menos de un descanso de 7 días naturales. Entonces, de ahí ya puede juntar en este caso sus vacaciones, o sea, mínimo 7 días y ahí ya puedes juntarle. Lo que dice en este caso el artículo 18, ya el punto 7. El punto 8 del artículo 19 nos dice, bueno, se cuestiona, ¿no? ¿En qué consiste la reducción o venta de vacaciones? No sé si por ahí, yo recuerdo eh, el año pasado fuimos con unas personas más, nos fuimos no sé si ustedes conocen, bueno, quizás algunos, los que son de Arequipa deben conocer. Hay un hotel que es de 4 estrellas, que se llama el Colca Lodge, aquí en Cotahuasi, ¿no? En el Colca. Y bueno, fuimos después de tanto estrés realmente, bueno, creo que la mayoría ha vivido muchas cosas durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues en realidad sí necesitábamos oxigenarnos realmente. Todos estábamos ya muy agotados, ¿no? Mentalmente y de todo. Entonces dijimos, ya vamos y nos fuimos todos, ¿no? Y esta persona nos hizo un comentario, ¿no? Yo toda la vida he vendido mis vacaciones. Dijo, es la primera vez, y él tiene 22 años de servicio nombrado, dijo, es la primera vez en 22 años que disfruto una vacación. Toda mi vida he vendido mis vacaciones. Wow, me hizo pensar, ¿no? Y efectivamente, existe esta posibilidad, dice, el descanso físico vacacional puede reducirse de 30 días a 15 días con la respectiva compensación económica por los días laborados. Ahora, existe la negociación interna entre los trabajadores, entre ellos, ¿no? Que se negocian en este caso. Para ello debe existir, dice, un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador. Ejemplo, dice, días de descanso, 30 días de vacaciones regulares, ¿ya? Menos 15 días que lo ha vendido, 15 días de vacaciones. Es decir, puede negociar esto con el empleador nada más. No es solo 15 días y a 15 días no quiero trabajar nomás. Entonces ya los trabajas. Remuneración a recibir, a percibir, disculpe. Y dice, una remuneración por los 30 días de vacaciones más la remuneración por 15 días vendidos es igual a 45 días de remuneración. 30 días de vacaciones más 15 días vendidos, en total ese periodo deben pagarle de 45 días de remuneración, que ya sabemos cómo lo calculo, ¿no? Si es 1.000 soles dividido entre 30 por día y lo multiplico por 45. ¿Quién nos dice eso? Se puede hacer eso en el punto 8 del artículo 19, ¿ya? En el punto 9 del artículo 23 se cuestiona, dice, ¿qué ocurre si un trabajador no goza de sus vacaciones en el año que le corresponde hacerlo? ¿Qué debe entenderse por la triple vacacional? Dice, vamos a ver, ¿a qué refiere la triple vacacional? El empleador dice, debe pagar una remuneración por el trabajo realizado y otra por el descanso. Ah, miren, ¿ha trabajado? Sí. ¿Le correspondía descansar? Sí, y lo que no hago, y adicionalmente una indemnización equivalente a una remuneración. Por este triple vacacional es que las empresas, e inclusive para asegurarse el cumplimiento de estas vacaciones, fuerzan a sus colaboradores a cumplir con sus vacaciones. Como les decía, ¿no? El otro día un amiguito que trabaja en Caja de Equipa me dice, no, ya el lunes dice que tengo que salir de vacaciones. ¿Cómo dicen que tengo? Le dije, ¿qué es eso? Le dije, y no, en toda confianza. Y me dicen, no, en serio, me están diciendo ahorita, me acaban de avisar que el lunes salgo de vacaciones, ¿no? Y era como que viernes, no recuerdo un día así.
Yo me reí, ¿no? ¿Cómo va a ser, no? Es que las empresas pues las someten, los obligan, ¿por qué? Porque si es que se les pasa, si es que fuera que se les pasara, entonces imagínense cuánto tienen que pagar la triple vacacional que se llama, ¿no? Hemos dicho, por el periodo de vacación, por el trabajo que está realizando y además la indemnización que también es equivalente a una remuneración por no haber disfrutado de ese descanso. En la práctica se abona solo dos remuneraciones, dice que la remuneración por haber laborado en vacaciones se entiende que se pagó oportunamente. A lo antes descrito se suele dominar la triple vacacional. Esta indemnización no está sujeta a pago de retención de ninguna aportación, es decir, sobre esto no me pueden descontar. Sin embargo, porque ya sabemos que el descuento tanto de salud, seguro de vida, es sobre la remuneración, sobre la bruta, ¿no? No va a ser sobre este neto. Dice, ella no corresponde a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional, ¿ya? El tema de lo que son alta gerencia, aquí tiene que ver mucho también los cargos de confianza y todo ello. Vamos a ver que no sé si nos toca esos puntos, pero normalmente a lo que son alta gerencia, inclusive no se les permite estar en sindicato, muchísimas cosas con el tema de lo que es alta gerencia, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, a ellos no va a entenderse, dice, ese tema de la indemnización, dice, ¿ya? Ni retención, ninguna aportación, sin embargo, ella no corresponde a los gerentes, ¿ya? A ellos no. Las vacaciones y extinción del vínculo laboral. Las vacaciones son una cosa y la extinción del vínculo laboral es otra, ¿no? Y sabemos cuándo se extiende el vínculo laboral. Incumpliste alguna función, algo que estaba dentro del contrato, se extingue el contrato por mutuo acuerdo de ambos, ¿no? Vamos a extinguir por cierre de la empresa, vamos a extinguir. Ya hemos visto nosotros las razones. El cese puede presentarse conjuntamente también, imagínense, tocaba sus vacaciones y ya pues, ¿no? O terminó los 6 meses ya, pero tengo que pagarle, ¿qué? Vacaciones truncas. Vamos a ver algunos conceptos. Dice, en este caso, el cese puede presentar conjuntamente o por separado, tres situaciones distintas. Vamos a ver, la triple vacacional, ya sabemos a qué refiere, ¿no? El trabajador ha cumplido el récord vacacional y no ha disfrutado el descanso dentro del año siguiente a la fecha en que adquirió el derecho, habiéndose acumulado este récord vacacional. ¿Qué le paga? Hemos dicho, le paga sus vacaciones, le paga la indemnización y le va a pagar las horas laboradas. Entonces, ahí acumula triple vacacional. El pago de la remuneración vacacional. El trabajador ha cumplido un año de servicio, en este caso el récord, y está dentro del año que le corresponde gozar sus vacaciones. Es su pago de vacación, nada más. Y las vacaciones truncas, ¿cuándo se da? Nos dice que el trabajador aún no haya cumplido su récord vacacional. Entonces, por ejemplo, recordemos que dijimos para que sea el récord vacacional, ¿cuánto tiempo tiene que ser? Un año. Pero solamente ha trabajado 9 meses. Ya, entonces le vamos a pagar sus vacaciones truncas, ¿ya? Entonces, así, de esa forma voy a poder calcular cuánto es lo que se le va a remunerar por esas vacaciones truncas. Debe haber cumplido 12 meses, pero cumplió solamente 9. En función de esos 9 es que se le hace el aporte de vacaciones truncas. El punto 12 en el artículo 22 se cuestiona, dice, ¿cómo se efectúa el cálculo de las vacaciones truncas y en qué oportunidad deben pagarse? Vamos a ver. Me han despedido o hemos, en este caso, se ha extinguido el contrato. ¿Qué pasaría? Las vacaciones truncas se originan cuando el trabajador ha cesado sin haber cumplido con el requisito de un año de servicios y el respectivo récord vacacional, que hacemos que es 12 meses. Para generar el derecho a gozar de vacaciones, en este caso, se le abonará como vacaciones truncas tantos los avos de las remuneraciones vacacionales como meses efectivos haya laborado, ¿ya? En este caso, las fracciones del mes, que van a ser en días, que son 30, se calcula por 30 avos, ¿ya? Entonces, 12 avos meses, 30 avos por 10. Entonces, yo le saco el cálculo 7 meses, 15 días, ¿no? Dependiendo. Entonces, lo voy a sacar en función a 30 días, el cálculo a días, y en función a 12 meses, el tema de meses, ¿dice? Para que proceda el abono del récord trunco vacacional, el trabajador debe acreditar por lo menos un mes de servicio a su empleador. Está yéndose en los 15 días, no nos cumple un mes, no corresponde el récord vacacional, ¿ya? Entonces, mínimamente dice un mes.
Eso está en el artículo 22, en el punto 12, ¿ya? Y además también está en el artículo 23 del decreto 1292, dice, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué más vemos? En el artículo 13, en el punto 14, cuestiona dice, ¿pueden otorgarse vacaciones cuando el trabajador se encuentra incapacitado? Muchas personas, cuando dicen, ¿qué ha pasado? No, que ya pedí mis vacaciones, empiezan a pedir todo, ¿no? Acabó ¿qué pasa? Acabaron sus 20 días, dice, ahora estoy pidiendo mis vacaciones más, y adelantan, no se mueven sus vacaciones para esas fechas. Dice, el descanso vacacional no puede ser otorgado cuando el trabajador está incapacitado por enfermedad. Mejor que descanses, y ahí te voy a pagar. Ya no, la empresa tiene que cubrir con eso hasta los 20 días y 21 días él es salud, ya no lo puedo yo exigir de esos días que has estado incapacitado, ya pues esos días que sean tus vacaciones. No, pues, otra cosa es esto, otra cosa es el tema de un descanso médico y otra, ya sea por accidente, causas naturales, en casa, en domicilio o en la empresa, no sé, ¿sí? O y otra cosa es mis vacaciones, tienen que ser remuneradas aparte y en otras fechas, ¿no? No pueden exigirme que sea ese tiempo, ¿ya? En este caso dice, si la oportunidad de las vacaciones estuviera previamente acordada, disculpe, ya, el descanso vacacional no puede ser otorgado cuando el trabajador está incapacitado por enfermedad o accidente, inclusive si la oportunidad de las vacaciones estuviera previamente acordada, ¿ya? O sea, ya se quedó esa fecha y te accidentaste, no, entonces empiezan a correr mis días en este caso, de descanso médico. Este supuesto no será aplicable si la incapacidad sobreviene durante el periodo de vacaciones. O sea, si estás en tus vacaciones y te pasa un accidente, no. Entonces, eso sí está en tus vacaciones, ¿ya? Ahora, eso sí no te deslinda de recibir las atenciones del seguro, por si acaso. Referencia, esto bueno, lo tenemos en el artículo 13, en el decreto 713 y en el artículo 14, en el decreto supremo 01292. Otro aporte, vamos a ver, que se realiza son las gratificaciones, que nosotros ya sabemos que se realizan 2 veces al año. Se realizan en julio y en diciembre. En julio de enero a junio y en diciembre de julio a noviembre. Vamos a ver. En el Perú nos dice que las gratificaciones constituyen un beneficio social, ¿no? Ahora, el hecho de que esto se genere de esta forma va a depender mucho del tipo de contrato que tenga. Ahora les mencionaba que actualmente las empresas están trabajando ah, con distintas modalidades de contratos atípicos, de manera tal que le ofrecen al trabajador como una oportunidad laboral que te voy a pagar, pero parte de tu remuneración va a ir adelanto de tu gratificación, de manera tal que no necesariamente esta gratificación es abonada en julio y en diciembre, sino que en algunos casos se es pagado de manera anticipada en sus boletas, ya de manera periódica. En el Perú dice la gratificación constituye un beneficio social que se otorgan los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y tienen derecho a percibir 2 gratificaciones al año, con una con motivo de fiestas patrias y la otra con ocasión de la Navidad, porque sabemos que normalmente, bueno, se acostumbraba, se estilaba a pensar y se estila, y es cierto, es una realidad, que en fiestas patrias, pues las personas, es un agasajo tremendo, ¿no? Para el Perú, entonces, pues es un tiempo en el que se le debe dar al trabajador para que pueda disponer de gastos adicionales que puedan generar estas fiestas. De igual forma en la Navidad, ¿no? Porque en la Navidad también el trabajador por compartir con su familia, normalmente hace uso de este dinero. Bueno, actualmente esto está regulado en la ley 27735 y su reglamento en el decreto 05 del 2002, ¿ya? Entonces, con relación a la gratificación, que ya sabemos, acá está, que los requisitos, en este caso, para que el trabajador pueda percibir sus gratificaciones ordinarias, deberá contar con un mes de servicio, al igual que las vacaciones, ya antes del mes en que corresponde efectuar el abono de la gratificación. El trabajador deberá encontrarse además laborando efectivamente durante la primera quincena de julio o diciembre de cada año, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de las empresas casi sí, ¿no? Normalmente salen de vacaciones, al menos lo que es el sector de educación, salen a partir del 16, así, de manera tal para poder cumplir con este requisito y poder
dar este aporte de las gratificaciones. Y en algunos casos, pues, te los abonan de manera periódica, ¿no? De tal manera que la remuneración pareciera más atractiva, pero en el fondo te están proporcionando ya un pago anticipado de gratificaciones. ¿A quiénes les corresponden las gratificaciones? Trabajadores con contrato a tiempo parcial, a los trabajadores con contratos bajo régimen laboral y la actividad privada, trabajadores con contratos a plazo indeterminado, trabajadores con contratos a plazo determinado sujeto a modalidad, los trabajadores con regímenes laborales especiales que rigen por sus propias normas y los trabajadores de las cooperativas de trabajadores. En este caso, nos dice que esos trabajadores son aquellos con una jornada inferior, dice, en este caso, a las 4 horas diarias, ¿ya? ¿Quiénes, por ejemplo? En este caso, aquellas personas que normalmente tienen este tipo de contratos de menos de 4 horas diarias, pues no les corresponde en este caso ¿no? Las gratificaciones y muchos otros beneficios. Por eso es importante, por eso el tiempo completo que le dicen es de 48 y el tiempo parcial de 24, para que pueda considerarse un tiempo parcial y puedan estas personas recibir su gratificación, ¿ya? Los trabajadores o trabajadoras del hogar también, construcción civil y otros, ¿ya? En este caso, a ellos, inclusive ya ahora, a partir de cuándo ha sido, creo que hace 3 años, ¿no? Ya se empezó a hablar bastante del derecho de la trabajadora del hogar, ¿no? Que antes no había tanto eso. Inclusive les han dado la opción de que puedan registrarles, sacarles seguro de salud, inclusive para este tipo de trabajadores. Y por ahí ha habido mucha gente también que ha registrado a estos trabajadores o inclusive a sus familiares mismos tratando de obtener este beneficio, ¿no? De la atención en salud. ¿A quienes no corresponden las gratificaciones? Trabajadores con menos de un mes de trabajo, ya hemos dicho. Trabajadores con remuneración integral anual ya incorporados en su remuneración. Les decía, ¿no? Que muchas empresas optan por eso. Yo sí te voy a pagar tanto. Dicen, pero ahí también te estoy incorporando ya tus gratificaciones. Caso que mensualmente te lo voy abonando y a fin de año ya nada, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, también en ese caso no te corresponde. Trabajadores agrícolas o acuícolas, ¿no? Ya incorporados en su mínimo especial, que hemos visto, por ejemplo, ahora que tienen un mínimo, ¿no? Estaban hablando ustedes, han visto los reportajes la vez pasada de las huelgas de los trabajadores agrícolas, también tienen mínimos y es bastante bajos lo que ellos reciben, inclusive, y ellos no están considerados para recibir gratificaciones. Trabajadores de microempresas, trabajadores del régimen especial regulados por propias normas, trabajadores part-time, ¿no? Que muchas de las transnacionales que han venido aquí a Perú, muchas, y usted ya si estoy diciendo ya se imaginarán quiénes, ¿no? Magdo y todos, muchos de ellos tienen, en qué postura, qué modalidad los tienen como trabajadores part-time, ¿no? Entonces, ¿por qué a ellos yo no les asigno gratificación? Modalidades formativas laborales también, ¿quiénes? Practicantes, eh, ¿qué más tenemos ahí? En este caso los voluntariados, los cenatis, todos ellos no corresponde entonces su gratificación, ¿ya? Porque son modalidades formativas laborales, practicantes según la ley 28518. Bueno, entonces, hoy creo que nos va a faltar para completar, bueno, lo vamos a completar creo el lunes. Si este ultimito va a faltar, lo vamos a completar entonces el día lunes. Chicos, completamos hasta aquí para completar lo que son gratificaciones y de ahí el resto lo dejamos para completarlo el día lunes y luego a las 6 que nos toca, 7:30, ¿no? A las 7:30 y de 7:30 a 8 completamos ese temita y damos el examen parcial, ¿ya? Bueno, entonces, para quedarnos acá, ¿cuál es el periodo computable para el cálculo de las gratificaciones? El periodo computable corresponde, dice, a los semestres de enero a junio, lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo se paga? Diciembre, en este caso. Y las gratificaciones por fiestas, patrias y Navidad, ¿no? Normalmente son en ese periodo, ¿ya? Y de julio a diciembre, de enero a junio y de julio a diciembre. Bueno, ¿qué más vamos a ver? ¿Cuál es la remuneración computable para el cálculo de las gratificaciones? Las remuneraciones computables para las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad es la remuneración vigente al 30 de
julio. Con la remuneración que te han calculado el 30 de junio, esa es la remuneración. En función a esta remuneración es que te deben proporcionar tu gratificación. Y la del 30 de noviembre para la gratificación del mes de diciembre. ¿Cuándo se dan estas gratificaciones? A más tardar el 15 de julio y a más tardar el 15 de diciembre. ¿Ya? No puede ser un día después, tiene que ser a más tardar el 15 para que le asignen su gratificación. ¿Qué es la gratificación trunca? También existe, también, ¿no? Así como las vacaciones truncas, también. Dice, las gratificaciones truncas, en este caso, comprenden dos supuestos. Cuando el trabajador cuente con una relación laboral menor a 6 meses con el empleador y cuando el trabajador no tiene, en este caso, no tiene vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir este beneficio. Y ella no está laborando, sí, pero laboró, pues. Entonces tuvo un buen tiempo ahí y por lo tanto, este periodo que no ha completado los 6 meses le corresponde recibir su gratificación trunca. Pero además dice que hubiera elaborado como mínimo un mes, ya sabemos, ¿no? Mínimo es un mes. Esta semana recién, la semana pasada ha sido. He visto un caso, ¿no? De alguien que entró, ha estado como 20 días, no le corresponde, y lo han sacado porque tenía antecedentes penales. La importancia acá de, de no tener antecedentes penales, antecedentes judiciales, tener procesos. Justo el día de hoy estaba conversando con una persona que es coordinadora de personal de una empresa privada, no puedo mencionar el nombre, eh, y esta persona me comentaba de que las empresas ahora están contratando un servicio que les permite visualizar eh, tanto el registro, la base de datos del Poder Judicial, del INPE y del, ya, pero de los tres, el judicial, el penal, penales, judiciales, o sea, les permite sacar todo, ¿no? Y de tal manera que las empresas, y varias empresas me comentaban, ¿no? Que están sacando esta información. De tal manera que cada vez que se va a presentar un trabajador, van y están cotejando con esto, ¿no? Y ahí están mirando si es que son deudores, no solamente en el aspecto financiero, que lo hacen un montón de las empresas financieras también. Si tú eres una persona que eres deficiente, difícilmente te van a contratar en una empresa laboral. Y he conocido personas que las han sacado de las instituciones financieras porque debían, no debían 100 soles, 120, yo qué sé. Igual las han retirado porque no califican para ser un trabajador que va a trabajar en una institución financiera, siendo este un mal ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces dicen, no, de igual forma. Ahora muchas empresas están sacando también este filtro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta persona que conocí la han retirado en menos de 20 días. ¿Le corresponde gratificación? No le corresponde. ¿Le corresponde vacación? Tampoco le corresponde vacación. Y así muchos de los otros beneficios lo ha perdido, ¿no? Ya no podía inscribirse, no podía hacer uso inclusive ni de salud, nada. Bueno, modificación de la gratificación ordinaria íntegra y la gratificación ordinaria proporcional. La íntegra nos dice que esta equivale a una remuneración si el trabajador ha laborado durante todo el semestre de enero a junio o de julio a diciembre. Y la gratificación ordinaria proporcional si el trabajador ha laborado por lo menos, dice, un periodo menor a un semestre, ¿no? Para ello es indispensable que el trabajador haya elaborado como mínimo, ¿cuánto? Un mes. ¿Ya? Mínimo un mes. Bueno, chicos, entonces nos quedamos aquí en la diapositiva 48 para ubicarnos y continuamos el día lunes. Ahora, a partir de hasta dónde, a ver si creo que sí, el lunes sí acabamos 30 minutos. Sí, ya no falta mucho, como 10 diapositivas creo que nos falta. ¿Ya? Completamos eso los 30 primeros minutos. Procuren entonces entrar el lunes o se estar el lunes a las 8, porque recuerden que para yo hacerles validar su examen parcial, siempre les pido tomar la lista, ¿no? Ya me conocen ya. Entonces yo siempre hago solamente por una cuestión de eh, demostrativa también, ¿no? De que están ustedes efectivamente y son ustedes quienes están desarrollando sus evaluaciones, ¿ya? Entonces, chicos, el día lunes nos vemos a las 7:30. Vayan leyéndose siempre las hojitas, ya saben que yo tomo un poquito, sobre todo en esto, ¿no? Que no puede ser un tanto conceptual, un tanto ideológico, sino más que todo lo que es, ¿no? Entonces, por eso que les suelo tomar tan al pie de la letra en algunos casos y de paso que les ayuda a repasar. Aparte, el tiempo que les doy es 60 minutos, yo creo que
sí es manejable, ¿no? Los 60 minutos para 10 preguntas. Ya chicos, eso es todo, no sé. La asistencia, no sé si todos les tomaron, no les tomaron. A ver chicos, ¿están vivos? No los he escuchado, no los he dejado hablar tampoco. Sí, Miss. Sí, Miss, buenas noches, estamos vivos. Sí, Miss. Ya los he hecho despertar. Encima les mando a tomar café, les mando todo. Ya. A ver, vamos a ver si es que por ahí hay alguien que, o todos están en la lista, vamos a ver, ¿ya? Si es que a alguien le falta, lo incorporamos ahora. Miss, a mí, Jimena. A ver, Jimena, vamos a entrar, ¿ya? Ujú. A ver, ya está, a ver. Ay, caramba, se desapareció. Vamos a ver, Jimena. Sí estás, creo, Jimena. Sí estás en lista, Jimena. Sí estás, sí te pusieron. Mendizábal Sánchez Rosa Jimena, presente. Sí, ya está. Ya está entonces, chicos. Con eso creo que completamos la sesión de hoy día. Y el día lunes, entonces, ya saben, procuren entrar a las 7:30. Por ahí de repente reforzamos algo de lo que probablemente les vaya a entrar en el parcial y lo demos un poquito mejor, ¿ya? Los puntos principales de repente, ¿ya? Si avanzamos rápido. ¿Ya, chicos? Entonces, cuídense. Hasta ahí. Nos vemos el día lunes. Diosito me los bendiga a todos. Nos vemos el lunes. Hasta luego.